Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Psicología en Desarrollo. El día de hoy me encuentro con la psicóloga Mariana Contreras y mi nombre es David Delgado, también soy psicólogo, ambos egresados del Politécnico, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de innovación como proceso. Vamos a responder algunas dudas sobre cuándo debemos de usar la innovación, qué sí es innovación, qué no es innovación, en diferentes campos de uso donde nosotros podemos utilizar este proceso. ¿Y qué nos traes el día de hoy, Mariana? Sí, bien, como comentas, la innovación tiene muchos ámbitos y se aplica para muchas cosas, entonces creemos pertinente que justo nosotros como psicólogos pues también deberíamos hacer eh, un breve capítulo, un breve episodio para hablar sobre todo lo que implica esta innovación que bien comentas, ¿no? Muy bien, yo te quisiera poner antes, como ejemplos, antes de que empezáramos a tomar este tema y a desarrollar qué es innovación, pues 4 acciones que podríamos considerar básicas que han sucedido directamente en nuestra vida y que han llevado procesos de innovación. Desde el que tú puedas ir por una hamburguesa, el cómo tú vas a la tienda o vas por fruta o comida a un supermercado, el cómo los coches pueden ser iguales, incluso la cajetilla una cajetilla de cigarros o una caja de fósforos, estos son similares y se crean en un proceso en masa, es parte de la innovación. Incluso tenemos muchas cosas que han continuado de la misma manera. Innovación va a ser esta herramienta, esta estrategia que nos va a desembocar en cambios, y estos cambios tienen que generar en su totalidad resultados. Innovador, si bien va acompañado de la creatividad, tiene que ir enfocada en lograr resultados. Nosotros podríamos empezar a comer sopa con tenedor y eso nos podría hacer un poco creativos o extraños o diferentes y decir que estamos innovando en la comida, porque ahora ya no me como el caldo grasoso, ¿no? No estoy separando la pasta, por ejemplo, pero sin embargo eso no nos va a traer resultados. Estamos perdiendo eficiencia a la hora de comer, eficiencia en muchas cosas. Entonces eso lo vamos a ver pues más adelante con algunos ejemplos que vamos a estar desarrollando, y justamente le podrías definir a nuestro público que nos escucha el día de hoy qué es innovación. Sí, bien, pues el concepto de innovación es aquel cambio que introduce alguna o varias novedades, ¿no? Es cuando se genera un cambio novedoso, algo nuevo en alguna idea, algún producto, algún concepto o servicios, como bien comentabas tú, ¿no? Eh, en alguna actividad, en algún negocio que nos ayudan a incrementar esta productividad, ¿no? Así la podríamos definir. Sí, justamente. Empezaba hablando en el episodio de hoy de todos estos procesos, porque voy a tomar de la mano al primer innovador que conocemos como Henry Ford, en el cual en este tiempo pues había mucha emoción, ¿no? Con sus modelos de autos por los cambios que hizo, y esto fue adaptándose, ¿no? Ya que nosotros tenemos una serie de procesos y actividades laborales que son constantes, que se repiten, que nos llevan a una forma de realizar incluso nuestro propio manual de procesos internos de la compañía o en nuestra casa. Siempre seguimos los mismos pasos, ya sea en nuestro día a día, al caminar. Y entonces aquí es donde surge la innovación como un proceso, como un método para llevar a esta creación de nuevos resultados, de nuevos pendientes. Muy bien, hay una frase que nos dice que loco es aquel que espera que salga algo diferente haciendo siempre lo mismo. Entonces nosotros tenemos esta capacidad de generar cambios a través de acciones, a través de un estudio de las cosas que en realidad están pasando. Y entonces yo mencionaba esos procesos, cómo han ido cambiando, porque si lo vemos a gran escala, el simple hecho de comprar nuestras necesidades básicas, ya sea ir a una tienda, pues básicamente han existido y se sabe en nuestro país, México, que hay la existencia de incluso tiendas de raya, que hay muchas empresas que llevan desde los 1900 ejerciendo. Pero ¿qué pasó entonces cuando empiezan a crear estos grandes supermercados
donde tenemos una serie de productos, incluso estas se convierten en transnacionales, ¿no? Tenemos que es el mismo proceso, pero hay algo que ha cambiado, algo que ha sido innovador. También tenemos el hecho de que pues, los servicios de comida, los restaurantes, se han manifestado. Y ahora incluso tenemos pues microcomputadoras en nuestras manos que nos permiten generar pedidos en línea y ni siquiera tener que ir al restaurante. Entonces estos son pequeños pasos, pequeñas muestras de que la innovación tiene que ir acompañada de estos resultados. Regularmente, si empezamos a hablar de innovación, nos vamos a pensar siempre que todo tiene que venir de la mano de la tecnología, empezamos a pensar en los equipos más modernos, empezamos a visualizar este campo como sinónimo de innovación. Sin embargo, de nuevo, esto es un proceso. Entonces, tú, ¿qué nos podrías compartir al respecto sobre el proceso de innovación, Mariana? Sí, bien, como tú mencionas, es un tema que generalmente lo asociamos a la tecnología o incluso a la ciencia, ¿no? Pero también tiene mucho que ver, como comentábamos al principio, que la innovación se da en cualquier práctica y esto incluye en la innovación también de lo que hacemos por nosotros o nosotras mismas, ¿no? El cambio que hacemos todos los días nosotros en nuestras actividades o en nuestra forma de ver la vida o en nuestros hábitos incluso, que es otra cosa que también hemos hablado al respecto en el podcast, ¿no? Entonces, si justo la innovación tiene que ver con introducir alguna novedad a algún proceso, a alguna práctica, algún concepto, pues también incluye esto en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de ver la vida, ¿no? Sí, justamente es llevar a una planeación adecuada, una evaluación de las cosas que hago y cómo implementar una mejoría. Entonces, para esta innovación, pues sobre todo personal, hablando de manera más en cuestión psicológica, pues es importante que nosotros también tengamos en cuenta estas herramientas que tenemos al alcance, ya sea personales o en nuestro entorno, para crear esta innovación, para pues mejorar alguna acción, algún hábito, em, para cambiar nuestra forma de pensar y saber que hay muchos puntos de vista, ¿no? Hoy en día también, gracias a las tecnologías y la innovación de las tecnologías, podemos conocer, nos es más fácil conocer el punto de vista de otra persona que está en China, por ejemplo, ¿no? Por el Internet, ¿no? Entonces, tener una amplia gama de conocimientos gracias al Internet o gracias a el beneficio de las computadoras, nos amplía más el panorama para conocer más formas de pensar, para ver qué hacer en otros lados, para mejorar alguna situación, cómo resolver una situación en cierto contexto. Entonces es muy importante que esta innovación vaya mucho de la mano con una mente abierta y con la creatividad, ¿no? Sí, justamente muchas veces este pensamiento o esta forma de innovar va a surgir de formas de pensamiento. Nosotros tenemos el pensamiento lineal, que es esta forma en la que nosotros estamos acostumbrados a resolver problemas, de seguir procesos, en decir 2 más 2 es igual a 4, no tocar el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, son pensamientos que si tuviéramos que implementar de una forma visual sería como si nos mandaran a cavar un hoyo y entonces sabes que si llegas al final del hoyo vas a encontrar tu tesoro. En cambio, muchas veces llegamos a tener ocasiones en nuestro día a día, en nuestra forma de trabajo, que a veces se nos dé una instrucción, ¿no? Si tú logras contratar a ciertas personas, si tú llegas a meter tu pollo en el refrigerador, ¿no? Por ejemplo, va a pasar una acción. Sin embargo, pues en nuestra vida diaria pueden llegar a pasar imprevistos. Entonces, el pensamiento lateral nos va a llevar a una manera de tener una solución. Por ejemplo, ese día se fue la luz y tu refrigerador pues ya no contaba con la energía suficiente, entonces ¿qué podremos pensar? Una hielera y comprar algunos hielos mientras pasa este incidente, ¿no? Eso a la vez también es innovar y va acompañado del pensamiento lateral, que no es solamente seguir esta línea de pensamiento un poco rígida, sino buscar soluciones en ciertas
problemáticas que vamos a estar sucediendo, pero siempre basándonos en los resultados. Y a veces los pensamientos grupales o los pensamientos lineales nos va a dejar una diferencia entre un conocimiento rígido y un conocimiento suave. Las habilidades suaves van a acompañar mucho de esto. Estas habilidades suaves son habilidades de acompañamiento que van con la inteligencia emocional, con la comunicación asertiva, que nos van a guiar justamente en ese entorno. La habilidad de innovación se tiene que dar mucho acompañada también de un liderazgo, ya que es también contemplar las necesidades de nuestros colaboradores y también pues implementar todos esos cambios de una forma no agresiva, de una forma no aversiva y buscando la creación de estas nuevas rutas de mejora. Creo que mencionas algo muy importante, ¿no? Que es buscar este cambio para bien o para mejorar, pero no de forma agresiva, porque muchas veces a todos y todas nos puede costar trabajo el cambio, ¿no? Entonces, la innovación implica pues este cambio para bien o para mejorar. Y hacerlo de manera agresiva puede traer muchas veces contradicciones, porque lo estamos como sometiendo, sobre todo en un área de trabajo, como bien comentas. Si lo metemos de manera agresiva o un poco a la fuerza, podría ser contraproducente, ¿no? Porque no estamos teniendo en cuenta que necesitamos cierto proceso de adaptación o cierto tiempo para adaptarnos a este nuevo cambio, esta nueva innovación, para decir, sí funciona o es mejor. Y muchas veces, si lo hacemos pues como de a sopetón, puede que diga, no, es que yo no sé cómo hacer esto, no, es que a mí esto pues no me late porque no lo conozco, sobre todo porque es nuevo, ¿no? Y puede traer pues algún sentimiento de recelo o de rechazo, ¿no? Entonces es importante que este cambio sobre todo sea, pues sí, paulatino, o si lo vamos a introducir de manera un tanto agresiva, pues que se vaya preparando a las personas involucradas en este nuevo cambio que se va a hacer para que sea más amable al momento de entrar este nuevo cambio, ¿no? Volviendo al ejemplo pasado, cuando nos centramos en innovación o buscamos pensar en empresas innovadoras, se nos viene a la mente estas grandes empresas, ¿no? Que son Great Workplace. Entonces, tenemos esta idea de que si yo tengo un futbolito, si tengo lugares de descanso, si encuentro un espacio agradable en mi entorno de trabajo, ya estoy innovando, ¿no? Cuando realmente nos basamos de nuevo a que este mensaje que estamos comunicando tiene que ir de la mano en nuestras acciones, en lo que estamos tratando de lograr. Es desde reestructurar el proceso, desde generar, si bien estos espacios están perfectos, pero si solo estamos como imitando ideas, dejamos de innovar. Entonces estas tienen que ser adecuadas a nuestra percepción, tienen que ser adecuadas a nuestro entorno de manera objetiva, de manera real, tienen que buscar ser un añadido en nuestras actividades. Por ejemplo, muchas veces el estar en grupo, uno podría llegar a pensar que la comunicación fortalecería la innovación en cierta forma. Sin embargo, esta comunicación, ya sea de forma digital o de forma presencial, grupal, puede llegar a determinar que el grupo ya tiene una llamada inteligencia colectiva que en ese sentido nos va a llevar a lo que queremos buscar, se vea como un freno, ya que esta tendencia de este pensamiento grupal nos va a llevar a que pues este grupo, ¿no? Se puede formar por empatía, por similitudes a nuestros gustos, por formas de pensar, entonces por la frecuencia que nos relacionamos. Entonces nuestras preferencias van a estar interconectadas y entonces cuando queremos modificar algo nos vamos a llevar la gran sorpresa de que no buscaba el grupo modificar alguna acción, no buscaba modificar este modo de pensamiento, ya que un modo de pensamiento que las personas adoptan cuando están profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso omiso de esta motivación
o de esta valoración nueva, realística que surge de otra persona, ya no se ven como una acción de alternativas, se ven como un ataque al grupo, se ven como una forma en la que no nos conviene a todos. Entonces tiene que llegar también a negociar, ¿no? Con esta mentalidad colectiva que se va formando en un grupo, ya sea en mi familia, ¿no? Si todos estábamos bien, sin un calendario de tareas, ¿para qué nos pones un calendario de tareas, no? O en el trabajo, si estábamos bien todos llegando a la junta a las 11, a las 9, ¿por qué me la cambias a las 8? ¿Para qué? Entonces, la innovación, pues nos va a conducir, si bien a rutas de mejora, hay que saber que estas autocomplacencias o llevar a estos cambios va a generar barreras de adaptación al cambio. Entonces tenemos que vigilar que estos pensamientos sean más estructurados, que haya una apertura, valorar la adversidad del cambio de cada uno de nuestros integrantes que colaboran en nuestro grupo y vigilar que el hecho de que todos estemos pensando igual no nos lleve a un pensamiento lineal, sino también buscar lateralidad de nuestros pensamientos, escuchar al grupo y siempre generar esta apertura a hacer las cosas de una forma más eficiente y diferente cuando sea posible. Yo creo que mucho la clave de esta apertura o de esta escucha al cambio o escuchar a este entorno, eh, a las personas con las que trabajo, como bien dices también en la familia, tiene una clave principal para lograr esta apertura y esta escucha, sobre todo es la comunicación asertiva, sobre todo. Entonces yo te comunico qué es lo que yo pienso mejorar o qué es lo que yo pienso innovar, eh, por qué considero que se debe de innovar algún proceso, alguna situación, y entonces tú me das tu punto de vista y podemos llegar incluso a una mejor solución a la que yo ya tenía y la que yo te venía proponiendo. Entonces es muy importante tomar en cuenta la comunicación asertiva al momento de ingresar a algún proceso nuevo, algún concepto nuevo o idea al entorno en el que nos estemos desenvolviendo, ¿no? Sí, justamente tenemos que acompañarlo con empoderamiento, ¿no? Nosotros intentamos poner a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, en un entorno nuevo y entonces hay que saber recolectar estas ideas, cómo es que se percibe sobre esta nueva función, recoger todas estas necesidades y llevar a una pequeña formación. Si lo hacemos de forma personal, en un proceso que no requiera pues a los demás, está bien ir tratando, fallando y calibrando hasta que llegue a un ajuste. Pero cuando lo hacemos de forma grupal, tenemos que hacerlo de una forma de acuerdo a estas necesidades, ¿no? A momentos concretos. No voy a empezar a innovar o a hacer cambios cuando todos estamos muriendo a finales de mes por entregar un reporte. No lo voy a hacer a la hora de que ya se terminó la junta. No lo voy a empezar a determinar. Y también tengo que, antes de iniciar esta estructura de cambio de innovación, llevar a una serie de mecanismos, de herramientas, para conocer la opinión del cómo y el por qué es necesario esta nueva formación. Saber cómo comunicarlo, hacer un plan de comunicación, tener muy bien en cuenta los valores de la cultura en el entorno donde yo esté, ya sea en casa, ya sea en una oficina, y entonces tenemos que trabajarlo desde el aprendizaje. Más que nada es crear entornos de aprendizaje que nos lleven a estas modificaciones o a poner en práctica estas ideas. Bien, entonces, para recapitular, sería que entonces para emprender esta innovación sería importante estar como consciente de mí y de, sobre todo si lo voy a hacer en cuestión colectiva, también del entorno y de las personas que están implicadas en esta innovación, Uh eh, -huh. que todos y todas tengan esta voluntad de cambio para mejorar. Y sobre todo el tiempo, ¿no? Porque muchas veces creemos que la innovación es como una meta, pero en realidad es un proceso, es desarrollar este aprendizaje y esa base de práctica. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la innovación es una constante.
no es que la alcancemos y ya terminó, la innovación acaba ahí, no, sino se trata de ir modificando, ir mejorando constantemente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que en esta innovación es fundamental el tiempo y tener esta voluntad de que con el tiempo se va a ir innovando y se va a ir mejorando, ¿no? Sí, justamente nosotros tenemos que buscar eh, recapacitar sobre nuestra propia capacidad de mejora. Llevar al límite no nos va a generar más que cansancio si no lo hacemos de una forma adecuada, entonces hay que ir creando paso a paso y que también los cambios o los procesos de inicio saber que tenemos pues un porcentaje de falla, un porcentaje de mejora y saber que no tiene que ser cambios o implementaciones de forma rápida, ¿no? Tenemos nuestros objetivos que ya hemos visto anteriormente, puedes checar en nuestro webinar en YouTube sobre objetivos SMART que nos van a ayudar a generar que todas estas cosas que queremos lograr tengan un tiempo definido, tengan definido también con quiénes me voy a relacionar para lograrlo, quién lo va a realizar esta tarea, delegar estas tareas y generar pues que de forma específica se cumplan esos objetivos. No solo es llegar y decir pues quiero vender más, ¿no? Se hacen una serie de proyecciones, una serie de estructuras y es quiero empezar a vender el 5% más, el 2% más, en cuánto tiempo lo deseo y así empezar a implementar estos puntos innovadores. Sí, porque a fin de cuentas la innovación es una práctica, ¿no? Que la buscamos para tener un bienestar en cualquier ámbito en el que la estemos desarrollando y desenvolviendo, ¿no? Nosotros tenemos una serie de solución de problemas, de creatividad, de herramientas que buscan cubrir pues estas necesidades. Entonces todo esto son conceptos que ya existen en nuestra mente, que nuestro desarrollo de este pensamiento lateral va a devenir de la práctica diaria, de nuestra propia reestructuración, saber ser perspicaz y entonces crear estos ejercicios prácticos de manera en que pueda aplicarse de una forma sistemática a la solución de estos problemas en nuestra vida diaria, de forma profesional, nos va a llevar a generar pues incluso implementaciones como no sé, arreglar la manera de mi cuarto de baño, mejorar la productividad de mis empleados, hacer un diseño de comunicación para mis mensajes y justamente pues tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí en la publicidad muchas veces hemos visto esta serie de afiches en la calle, ¿no? Donde antes era el único medio y ahora ya tenemos medios digitales donde tenemos que esquipear algunos anuncios en algunas plataformas, ¿no? Entonces esto es un método que llevó una función didáctica basada justamente en estos métodos, explicando que los procesos que intervienen en nuestras acciones van a cambiar, porque todo el tiempo estamos cambiando y estamos generando estas modificaciones internas. Entonces, el proceso de innovación también va a venir de esta observación interna, de este autoconocimiento, de lo que está pasando conmigo, de lo que está pasando en mi entorno, y entonces desarrollar este pensamiento creativo a través de este aprendizaje de estos estilos que yo ya estuve observando. Nos va a llevar a lateralidad del pensamiento y a la solución de un problema de forma creativa. Entonces, haz estos pequeños ejercicios para estimular y desarrollar pues esta cultura de creatividad de forma personal o incluso con algunos de tus colaboradores. Y entonces también consideramos importante que conozcan algunas barreras de la creatividad porque estos nos van a impedir llegar a esta innovación, alcanzarla, vaya, y practicarla adecuadamente. Son algunas, entonces las vamos a ir mencionando. La primera, pues, es una creo que todos y todas hemos escuchado, pues es el temor al fracaso. Sobre todo tiene mucho que ver porque estamos en nuestra zona de confort y tenemos miedo a que si intentamos algo nuevo, pues fallemos en esta situación nueva. Pero lo cierto es de que este fracaso, estos errores son parte de la innovación porque nos ayudan a ver por qué camino no debemos de tomar o qué debemos mejorar para lograr esta innovación, ¿no?
Así es, y nuestra segunda barrera es justamente en las costumbres, ya que nosotros aprendemos y repetimos muchos procesos, como lo hemos comentado en episodios anteriores, como la motivación, la memoria, son procesos que nos llevan a tener costumbres. Y entonces, ¿qué utilidad nos reporta este apego excesivo a una manera tradicional de actuar? ¿Por qué no, si no estamos pasando un buen momento, si no estoy llevando la vida que me gustaría, por qué no experimentar una nueva forma de vivir e intentar algo diferente? Y tiene mucho que ver con la siguiente barrera, que es la resistencia a jugar o sobre todo a explorar. Eh, el juego o explorar nuevas situaciones se asocia muchas veces con cuando eres niño, cuando eres niña, que es muy normal que tú explores, que quieras descubrir el mundo a través sobre todo del juego. Pero lo cierto es que también nosotros como adultos, como adultas, eh, explorar el mundo a través de esta manera de juego, uno, nos lo hace más llevadero, y dos, nos ayuda a tener nuestra mente abierta. Y esto puede ayudar mucho para la innovación. Entonces es importante que nos demos la oportunidad de seguir jugando y de seguir explorando, pues como lo hacíamos cuando éramos infantes, ¿no? Así es, y eso nos va a llevar a una imaginación no desarrollada, a una imaginación bloqueada, ya que este obstáculo nos podemos colocar de forma subjetiva al decir, no tengo recursos que me ayuden a solucionarlo, no tengo nada. Entonces sabemos que desde las pocas em, situaciones o objetos con los que contamos, desde ahí es donde se tiene que innovar para crear y desarrollar justamente, ¿no? Desde nuestros propios procesos, de forma interna, desde lo que yo quiero lograr, desde quienes me van a ayudar a conseguir ese objetivo, con quienes puedo colaborar y qué puedo hacer para usar mis recursos de forma estable. Entonces eso depende de nuestra imaginación, de este pensamiento lateral. Justamente en este pensamiento lateral entra mucho el miedo a lo desconocido, ¿no? Eh, bien dice el dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer, pero lo cierto es que explorar, como bien comentábamos anteriormente, y tener esta imaginación nos abre más puertas de las que nos cierran. Entonces, tenerle miedo a algo que no conocemos es totalmente normal. Hemos hablado anteriormente de las emociones y el miedo a fin de cuentas es adaptativo. Entonces, busquemos que este miedo a algo que no conocemos sea más un impulso que un freno para que encontremos esta innovación. El miedo solo nos prepara para aquello nuevo que estamos explorando. Entonces, vemos lo más como una herramienta más que como un freno. Justamente nos vamos a generar un embotellamiento sensorial al negar nuestras propias emociones, al no reconocer incluso nuevos entornos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en otros lugares, en personas que quieran desarrollarse de la misma forma en que yo? Puede ser una empresa en general, puede ser otro autónomo, puede ser otra persona que esté emprendiendo, qué están haciendo, qué está sucediendo. Entonces, no delimitar mis límites con base a los resultados de estos otros, sino sobre mis acciones, sobre lo que yo tengo. Y entonces va a haber una serie de sentimientos negativos o que me van a generar incomodidad. eh, y justamente nosotros nos vamos a llevar esto a una parte o a una huida de la frustración, ¿es cierto, Mariana? Sí, justo por este miedo, estas sensaciones incómodas o desagradables que tenemos al cambio, a explorar algo nuevo, pues, y este miedo también a equivocarnos, pues caemos a veces en la frustración y justo por no querer sentir esa frustración no continuamos. Pero lo importante aquí también es que la frustración pues también es adaptativa, ¿no? Es parte de este cambio, esta innovación que estamos haciendo. Entonces también la frustración, hay que permitirnos sentir esta frustración porque nos va a ayudar a superar esto que nos está costando trabajo. Sí, es verdad, nos vamos a equivocar porque no nos va a salir a la primera, ninguna cosa que realizamos nos sale a la primera, entonces la frustración muchas veces es de que me estoy fallando mucho, me está costando mucho trabajo, pero es un indicador sobre todo de que todavía nos falta
tenemos otras opciones, pues, que no hemos intentado, que ya descartamos muchas, pero tenemos aquí otras tantas en las que sí podemos lograr, ¿no? Claro, entonces manejar nuestro ámbito exterior es muy importante y por eso debemos de comprender que hay cosas que requieren tiempo. Entonces hay que dejar o abandonar el miedo a abandonar proyectos, el miedo a abandonarse a uno mismo o el miedo de no terminar estas cosas. Entonces hay que tener este momento para detenernos, reflexionar y entonces recapitular todo mi esfuerzo, todas las acciones que yo he hecho y saber modificar, saber qué me ha funcionado hasta ese momento, no hasta que ya haya pasado mi tiempo límite o tenga todo pues en un mal funcionamiento. Y esto también a veces tiene que ver con que nos reprimimos nuestras emociones, ¿no? No nos permitimos sentirlas porque es que estoy teniendo miedo, entonces no debo detenerlo. Pero como bien comentábamos anteriormente, no, es importante que lo tengas porque te ayuda a impulsarte, pues te ayuda a saber qué es lo que estamos haciendo mal. Es adaptativo a fin de cuentas. Entonces, así como el miedo, cualquier otra emoción es importante sentirla para percibir esto del exterior porque nos va a dar información a fin de cuentas. No, tenemos que mantener la mente abierta, como bien hemos comentado. Entonces, también es importante tener nuestras emociones eh, bien identificadas, permitirnos sentirlas, porque a fin de cuentas van a ser indicadores de alguna situación que estamos viviendo y nos va a ayudar a fin de cuentas a practicar adecuadamente esta innovación. Sí, y entonces hay que usar los contrastes a nuestro favor, concentrarnos en concebir que hay muchos dualismos en nuestra vida y que estos, al reconocerlos, nos van a dar la posibilidad de una creación o la oportunidad de un cambio, tanto si nos está yendo mal como si nos está yendo bien. O sea, reconozco que esto que está pasando en mi proceso o a esto que está sucediendo en mi entorno es malo, pero ¿cómo lo cambio? O esto que nos está dando mucha fortaleza a hacer algo positivo nos permite generar un cambio, ya sea en concentrarnos en esta área que nos está llevando a un éxito y tal vez disminuir los pedidos en un lugar que me está yendo mal, o estoy viendo que las entregas tardan tanto, entonces hacer cambios, modificar, saber que en esta forma va a haber situaciones que van a ser negativas y positivas, pero de ambas se puede retomar o usar un contraste adecuado para generar ese cambio innovador, esta situación diferente, darle un giro. Creo que comentas algo muy importante, ¿no? Porque generalmente asociamos la innovación como el ser creativos y buscar una forma, pues un tanto divergente de cómo realizar alguna situación, cómo mejorar algún proceso. Pero sí, bien, la innovación tiene mucho que ver con la creatividad, pero la práctica de la innovación tiene mucho que ver con aterrizar todas esas ideas y ponerlas en práctica. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a seguir para yo eh, generar esta innovación? Entonces es importante que la innovación puede sonar algo muy un tanto creativo o diferente, sí, pero para llevarla a cabo sí tenemos que tener ciertos procesos un tanto lineales, un tanto metódicos, pues para llevarla a cabo y para que sea exitosa, ¿no? Sí, justamente nosotros tenemos pues varios métodos, varias técnicas como el método Phillips 66, que es una idea básica de brainstorming, donde nosotros tenemos 6 minutos para proponer 6 ideas, 6 personas. Entonces allí hay muchas cosas como el método Scamper, el método Scrum, las metodologías ágiles, círculos creativos, muchos grupos multidisciplinarios que se han formado justamente para generar esta solución, incluso árboles de problemas, ¿no? Que nos van a generar árboles de objetivos y así vamos a empezar a comprender pues esto. Entonces, si te gustaría saber más de este tema, si te gustaría aprender con todos nosotros, esta semana subimos una entrada respecto a la innovación que puedes encontrar en nuestro blog proyectofogatazul.wordpress.com y dinos dónde más nos pueden encontrar, por favor. Sí, bien, también nos pueden encontrar en Facebook como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, que también ahí subimos algunas imágenes, infografías pues, sobre salud mental y sobre psicología. Y también nos subimos a Instagram y a Twitter, nos puedes encontrar como Fogata-Azul. Y bueno, si quieres alguna atención más especializada, si necesitas ayuda o apoyo con alguna situación emocional, pues también recuerda que también ofrecemos
atención psicológica, y para agendar una cita pues puedes mandar un correo a fogataazulcontacto@gmail.com o un mensajito por WhatsApp al 55 44 56 98 55 y pues con gusto te vamos a atender. Muy bien, entonces ahora que sabes un poco sobre la innovación, intenta llevar algún cambio pequeño, significativo a tu vida. Y sería todo por mi parte. Nos vemos en el próximo episodio.